a una institución de este tipo pensando en que a lo mejor van a ser reconocidos. O sea, no sé, un documento que acredite que ellos tienen un nivel de algo. Y aquí voy a asociar lo que, como bien decía Daniel, nosotros tenemos prácticas en el arte contemporáneo muy complejas y que aún así vamos recurriendo al pasado, ¿no? Irremediablemente. De hecho, hay prácticas que todavía se ejecutan como las logias o los gremios o hasta el mecenazgo. O sea, efectivamente la academia es muy inmediata, está muy cerca a nosotros. Entonces, en vías de la posmodernidad, que ya llevamos bastantes años discutiendo eso, me parece que no sé si sea un tema el hablar sobre, o pertinente, el hablar sobre esta idea de lo preestablecido o no, o si nosotros llegamos y estamos haciendo rupturas. Ya para terminar, recuerdo que a mis alumnos de la UAM, la primer clase era algo de teoría, era ponerles el video de Cuauhtémoc Medina cuando era muy delgado y hablaba sobre el grupo, bueno, ponía yo dos videos. El primero era sobre los grupos, ¿no? Vázquez Mantecón y su recopilación, y era hacer análisis sobre todos los grupos de los años 70 y parte de los 80. Y el otro era pues ver este video que Cuauhtémoc mencionaba acerca de Temístocles, ¿no? Que también muchos de nuestros amigos y gente que participa en el grupo llamado Temístocles, pues se le ocurrió a Cuauhtémoc Medina vincular a Temístocles con Zona. Zona era un proyecto de galería enclavado ahí en la calle de, bueno, pues cerca de Insurgentes y Viaducto, y eran artistas de los años 80 que prácticamente su bandera era hablar sobre la identidad nacional y esos temas. Entre ellos estaba Gustavo Monroy, bueno, el caso es que es interesantísimo ese video. Para aquellos que no lo conocen, bueno, yo lo descubrí en el Museo Carrillo Gil y era un tesoro para mí. O sea, Carrillo Gil y yo cuidábamos como tesoro ese video porque a mí me funcionaba para mis clases y ellos solo tenían un VHS, ¿no? En fin, me parece que ahí para mí es un emblema de los años 90 mencionar esta posibilidad y retomando la discusión sobre si es pertinente hablar de lo preestablecido y quién genera esta disfunción de lo preestablecido, como bien decía igual Daniel, sea para vincularnos, o sea, o adaptarnos, o quebrar y hacer otra cosa, ¿no? Bueno, creo que así me entendí un poco eso, ¿no? A ver, vamos a No sé, okay. Bueno, obviamente seguir abriendo hacia lo preestablecido y lo no preestablecido es una cosa de nunca acabar en un círculo un tanto vicioso. Por cuestión de tiempo me gustaría más bien ahorita andar un poco en experiencia específica con relación al modelo educativo de cada uno de ellos a partir de la institución en la que están insertos, justo para hablar de la estrategia, ¿no?, que se lleva a cabo en el aula a partir de sus propias necesidades e inquietudes. Ok, bueno, para poder responder a eso, yo debo decir que pues, en la actualidad yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas, pero precisamente ese trabajo y también un poco mirando en retrospectiva me ha permitido hacer otros trabajos. Es decir, mi trabajo académico no se ha limitado solamente a dictar clases en la universidad, en la UNAM, sino que he estado circulando por medio país dando clases a diferentes niveles, a diferentes sujetos. De alguna manera, lo único, más bien,
a pesar de que los públicos son diferentes, a pesar de que los contextos son diferentes y cada quien en estos espacios entiende de manera diferente la práctica artística, porque la entiende dependiendo de su propia tradición, lo que yo he intentado de manera sustancial, dependiendo de a quién es el que voy a ofrecer un curso, es a tratar de formular una serie de preguntas para de esa manera construir un diálogo y que la práctica artística se alimente de ese diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que intento hacer permanentemente es, a partir de una dinámica de preguntas y respuestas, hacer cada vez más consciente, o más bien poner en crisis la misma práctica del artista, ¿no? Pero no solamente el artista, yo no solamente doy clases a artistas tal cual, sino también a personas que estudian historia del arte. Tanto a ellos como a los artistas intento como llevar un poco al límite sus propios conocimientos al respecto de cierto tema o al respecto de cierto problema. El problema con los artistas es que se lo toman muy personal. Pero así tiene que ser, de manera necesaria. Ustedes escucharon ahorita contestarle a Blanca de manera muy personal, así funciona, ¿no? Pero cuando uno lo lleva al límite, la pregunta resuena, ¿no? A mí me gusta esa palabra, la pregunta resuena a pesar de todo. Y eso hace que o el artista afiance lo que produce, comience a producir cosas diferentes a partir de esa intervención, o la práctica se diversifique, ¿no? De diferentes maneras, ya sea saltando de medio, saltando incluso de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, etc., ¿no? Eso es en general lo que yo hago, ¿no? Más allá de enseñar una asignatura específica, ¿no? Y sobre todo con lo que ahorita llamaba Cuauhtémoc las críticas de portafolio, o en revisión de trabajo más tipo crit, es básicamente eso, ¿no? Tratar de llevar al límite las prácticas, tanto del pensamiento artístico desde el objeto teórico, como lo llamaba ahorita Gabriela, un objeto teórico, tratar de pensar cómo eso puede incluso dejar de ser un objeto para convertirse en una producción de pensamiento. Y por otro lado, pues a las personas que estudian historia del arte, hacerles ver que hay momentos de pertinencia de discursos, hay conflictos internos en términos críticos, y al mismo tiempo transformaciones institucionales que son pertinentes a esos momentos. Yo soy, desde mi práctica de historiador del arte, soy un analista o, no sé, investigador de la tradición. O sea, un poco a eso me dedico, desde ahí hablo, ¿no? Entonces no me puedo separar de eso de manera necesaria, ¿no? Siempre estoy un poco enclavado ahí, y es desde donde siempre estoy hablando. Ahorita, escuchando a Eder hablar, si su práctica artística es parte del problema del espacio, pues qué más pregunta moderna sobre el arte que esa, ¿no? Pues sí, yo trabajo desde el espacio y, por supuesto, ¿no? No hay una manera más consciente y al mismo tiempo inconsciente de vincularse a la tradición moderna del arte, ¿no? En ese sentido, lo que yo hago pues tiene que ver con este tipo de identificaciones y sobre todo con algunos diálogos que puedo establecer con los artistas. Ahorita en la mañana Elena Odgers decía algo que a mí me parece muy sustancial, y es por cada curso que yo tengo, dependiendo un poco del formato y del espacio en donde estoy, tengo entre 10 y 40 alumnos. Son entre 10 y 40 alumnos en cada uno de esos espacios que no solamente me están escuchando a mí, sino que yo los estoy escuchando a ellos. Esa afirmación de Elena fue bastante sugerente, porque cada quien tiene sus maneras de leer, cada quien tiene sus maneras de ver, y la pregunta que pues, a mí me queda es, bueno, yo como una persona especializada en cierto campo, ¿cómo voy a establecer cierto tipo de diálogo con ellos? ¿Cómo voy a escuchar lo que tienen que decir? ¿Y cómo yo de alguna manera puedo interpretar eso que ellos están diciendo? Y también para beneficio personal, es decir, yo también me alimento mucho de lo que estoy escuchando permanentemente en las clases, ¿no? En ese sentido, lo que yo trato de hacer, sobre todo cuando doy clases a las personas que estudian arte, es entender el arte que se hace en el momento. Yo
hace mucho tiempo dejé de producir arte y ya no estoy vinculado con la práctica artística a un nivel de la experiencia, digamos, más directa, ¿no? En ese sentido sí me interesa mucho saber qué es lo que están haciendo los artistas, por qué creen ellos que es pertinente ese tipo de producción y cuál es el sentido. Ahorita Blanca estaba hablando sobre el problema del sentido de la práctica artística. A mí no solamente me interesa el problema del sentido de la práctica artística, sino que me interesa también la fuerza de la práctica artística y hacia con qué fuerza se está dirigiendo esa práctica, ¿no? No es solamente un problema de sentido, sino esa fuerza, un poco pensando en términos nietzscheanos, cuál es esa voluntad, ¿no? Entonces, hace rato José Miguel González Casanova mencionó una palabra que me parece clave para la práctica de cualquier artista y de cualquier institución, que tiene que ver con es la evaluación. O sea, básicamente el tener una evaluación, pero quiero aclarar que no es la evaluación en donde eres calificado con una calificación tal cual, y no de manera cuantitativa, sino viendo todos los parámetros que hay alrededor y observando bien el contexto en donde estás. La evaluación siempre ha sido muy importante para la operación, digamos, de Soma. Desde el principio que abrió en el 2009, ha ido cambiando todo el tiempo para ver cuál es la mejor manera de transmitir conocimiento, generarlo o hacer este intercambio que tenemos con los artistas que forman parte del programa. Varias de las actividades que se hacen hoy en el programa académico son actividades que fueron planteadas por los mismos artistas integrantes. Hay una en particular que se llama el cuarto de proyectos, en donde cada 15 días dos artistas presentan o hacen alguna pues especie de práctica sí, pues una práctica a nivel espacial, y cada 15 días se reúnen todas las generaciones y la mayoría del equipo docente para hablar acerca de eso. Es un espacio de crítica, es un espacio en donde está orientado a que básicamente se hable con la obra ahí en vivo y no sea solamente un proyecto, porque la mayoría de las cosas que hacemos casi en México siempre son proyectos, y proyectamos, pero nunca se realizan, o se realizan mal. Entonces sí es necesario que se hagan, que se experimenten, que vean si funcionan o no funcionan, si son ocurrencias o realmente pueden ser obras de arte o simplemente son ejercicios, porque son tres cosas muy diferentes. Dentro de la experiencia que hemos tenido, la evaluación nos ha funcionado bastante, porque el escuchar las opiniones que tenemos siempre de los artistas que están en el programa y que nos dicen, oye, este curso funcionó, este no, esta persona es muy buena para hacer revisiones de portafolio, pero no para dar un curso. La evaluación que tenemos tanto de las personas que van como invitados, los tutores, como los integrantes, que nos van diciendo cómo percibieron ellos a partir de su propia práctica pues el conocimiento recibido, nos ha hecho o nos ha ayudado a darnos cuenta cómo vamos formando los programas de estudio, por así decirlo. Estos se van planeando desde meses antes, pero siempre estamos esperando las evaluaciones trimestrales para saber cuáles fueron las opiniones y cuáles fueron los resultados. Porque nos damos cuenta también que los resultados tienen que ver además con la generación para la que son aplicados esos cursos. Cada generación son generaciones de entre 12 y 15 artistas, que sabemos que precisamente como grupo de trabajo tienen un perfil, pero además cada artista es diferente. Entonces obviamente las opiniones arrojadas y las formas en que funcionan cada curso pueden cambiar de un año a otro. Entonces precisamente por eso estamos abiertos a saber qué es lo que funcionó y qué no funcionó, qué se cambia o qué no, o cuáles son las potencialidades. Estudiamos, por decirlo así, salud, los perfiles de los artistas que van a entrar, porque sabemos que cada uno tiene requerimientos en específico y sabemos que a partir de lo que cada uno necesite, necesitamos invitar a gente diferente. Una de las cosas que creo que es el mayor potencial es tratar de, por eso les comentaba al principio, como plataforma de intercambio cultural, de invitar a la mayor cantidad de actores profesionales en el mundo, no solamente del arte, sino del desarrollo del pensamiento contemporáneo en México y en el extranjero, y tratamos de invitar a la mayoría posible de gente que haya estudiado o no arte, tenga algo que decir y algo que aportar a las experiencias de los artistas que están ahí.
Daniel, por ejemplo, ha sido parte de esta experiencia, ha dado varios cursos a diversas generaciones, ha dado cursos y además revisiones de portafolio. Hemos invitado a gente que hace todo tipo de cosas, desde curaduría, gestoría del arte, arquitectura, diseño, sustentabilidad, política, etcétera. Porque lo que tratamos de hacer precisamente es un espacio justo sí de intercambio cultural, en donde haya posibilidad de hablar de todo y de todo lo que tiene que ver con el ambiente contemporáneo. Señalo, y creo que es muy importante siempre hablar y tratar de ver qué es lo que pasa en el contexto en donde estamos. Sí, en este momento México tiene una gran apertura y recibimos a muchas exposiciones de gente como Anish Kapoor, y que eso nutre precisamente el ambiente en donde estamos, pero es necesario ver quién lo recibe, cómo, en dónde, y qué se habla y qué pasa a partir de eso. Está hoy día, digo, hago el comercial porque me acordé de eso, hoy día está en Jumex la exposición de Walid Rath, pero también está haciendo performance. Hablen por favor, y si pueden hacer una cita para el performance que lo da él mismo, es muy importante, porque precisamente su performance empieza hablando de una de las formas en que el mundo del arte opera, y no más bien el mundo del arte, sino el mercado del arte, porque una cosa es la academia, otra cosa es el mercado, no es lo mismo. Bueno, esto quizá da para hablar en otra mesa en otro momento, pero bueno. Creo que a mí me podría llamar la atención, preguntar también a los compañeros, ¿no? Más bien, como yo noto que precisamente están enclavados en el tema del mainstream. Quizá ya no hay más, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, no hay, parece como que no hay otras opciones, podría pensar. Y un poco, bueno, es como para mover ahí el asunto en la mesa, de cómo podrían visualizar otros contextos. Yo actualmente trabajo en una cosa que se llama SAE Institute, que es una escuela de animación, cine, audio y todo eso. Y las comparaciones que puedo hacer con el Faro, sí hay una gran distancia, ¿no? de cómo entender la formación, de cómo entender a la educación, y cómo entender, en este caso no sería el mercado, que sí lo es, pero no se llama así, sería como la industria, ¿no? Entonces, también un animador o un diseñador de videojuegos, pues tiene una presión muy fuerte por parte de la industria, ¿no? Entonces, sí hay una gran distancia de cómo hay otros contextos y otras necesidades. Y otra vez regresando al tema del Faro, sí me gustaría preguntarle a mis compañeros de mesa qué piensan, bueno, y a ustedes por supuesto, qué piensan de estas latitudes, digamos. Voy a poner algunas imágenes nada más de PowerPoint, este es el video. Un poco para imaginar, o más que imaginar, como para darnos cuenta de qué estoy hablando, para aquellos que no ubican.
Bueno, esta es una presentación que el director del Faro Tláhuac pues nos facilitó, y que precisamente que no es cosa fácil, es un poco serio el tema de las periferias. El tema de las periferias, pero como lo mencioné hace un momento, lo de la comunidad, son caminos hostiles, porque como decía Maris Bustamante en alguna entrevista que le hacen cuando estaba en el No Grupo, dice, pues si tú no tienes dinero, tu compañero puede ser que tenga, y si no tiene, de todas maneras tenemos que hacerlo, o sea, el proyecto o el trabajo, etcétera, ¿no? El tema de los faros siempre han tenido pocos recursos, son limitados, a veces tienen que hacer autogestión, es múltiple, y usa también la multiplicidad, es simultáneo, trabaja es plural. Aquí la palabra horizontal tratamos de usarla, tratamos de provocarla, tratamos de procurarla. Sí pensamos en términos descartianos, hacer estrategias y programas, pero en mi experiencia yo doy una materia una clase que se llama Laboratorio de Producción y Arte Digital. Anteriormente se llamaba Gráfica Digital. Sin embargo, hacemos y ampliamos la práctica a cualquier tipo de dimensión que tenga que ver con la informática. Pero nuestra labor, además de ser talleristas, porque ahí se les denomina así talleristas, procuramos la relación a nivel transdisciplinario con otras áreas, con otros faros y otras instancias, como el proyecto cultural de Miravalle, que también está en la zona de Iztapalapa, no sé si conozcan esa zona. Y además de todo, pues es gratis, o sea, eso, yo tengo una alumna de 60 años, un alumno de 14, un señor de 50, etcétera, y todos conviven en un área de trabajo. No llegué a la mesa de la educación formal e informal, pero el Faro es algo con lo que trabaja todo el tiempo, o el concepto del Faro. También tenemos proyectos de residencias para artistas que no son mexicanos también, o algunos otros. Eder Castillo ha sido un gran propositor de esta, digamos, de esta latitud o de este proyecto o de esta entidad. Varios también, artistas conocidos son maestros de ahí. Y un poco retomando lo que decía Dulce, también nuestras condiciones para ser talleristas es que deberíamos ser, son condiciones que puso la Secretaría de Cultura, pues que deben ser artistas en activo, ¿no? Generalmente, ¿qué entendería la Secretaría de Cultura por un artista en activo? Pero es un proceso de educación, es mutuo, ¿no? O sea, si tú llegas y dices, bueno, pues yo expongo, no sé, estoy haciendo algo. Últimamente hemos trabajado con Demian Flores, ha tenido una gran cercanía, porque tiene la cebada ahí a unos kilómetros, ¿no? Entonces, todas las estrategias son bienvenidas. Tratamos de ampliar, digamos, como o hacer exponencial los vínculos con cualquier núcleo cultural, con la UBA, con Soma no hemos tenido nada que ver, pero ojalá algún día. Tenemos la comunidad se va articulando a través de talleres, sí, talleristas, conceptos más amplios. Discutimos arte contemporáneo, discutimos
arte moderno, discutimos, bueno, lo que se pueda, y la comunidad nos propone también generar talleres sobre talleres, o sea, de hecho tenemos una población muy grande ya, y la comunidad también nos va dictando qué podría requerir, ¿no? Entonces, déjenme decirles que no es fácil. Yo que vengo soy un artista mainstream, me ha costado trabajo, porque de momento me sale una señora con temas así de que, ¿por qué no hacemos un taller de, pues no sé, de cómo hacer el pan? Y de momento tú dices, bueno, yo estoy acá pensando cómo voy a resolver la obra magistral para la galería, para Garage Galería, ¿no? Entonces estoy así como preocupado y me salen con eso. Entonces sí es un desgaste, o sea, también es un desgaste. Entonces lo que a mí me ha resultado es que haces a un lado todas tus necesidades y pretensiones del mundo del arte y tienes que ser más honesto contigo mismo. ¿Qué tienes? ¿Con qué cuentas? Y cuando estás con la comunidad te das a ella, o sea, no hay de otro, y al final lo disfrutas. Es otro proyecto, a mí por eso me agrada la mesa que habla sobre lo alternativo. De hecho, mientras venía en la bicicleta venía pensando, ¿qué tan alternativo es o vigente es la palabra alternativo, ¿no? Pero lo podríamos poner así, que lleva más de 15 años este proyecto, bueno, pensado, lleva actualmente 15 años, pero que tiene una posibilidad y una capacidad de entender, digamos, el tema de la cultura, que puede involucrar a cualquier, bueno, vean, este es era un cine y está en la zona de Aragón. Actualmente, bueno, se proyecta que ahí solo se discutirá cine. Son recursos, son nuestros recursos, ¿no? O sea, nosotros como estamos inmersos o tenemos algo que ver con eso. O sea, ustedes a lo mejor ahorita dicen, no, pues esos faros, fuchi, ¿qué onda? Pero a lo mejor son talleristas, un día de estos les decimos, a ver, ven a dar clases acá, compañía, ¿no? Y créanme que no hay chamba ahorita, o sea, además que, si es que, o sea, lo sabemos, pero nos queremos hacer como que, no, pues yo ahorita tengo ya resuelto algo, ¿no? Que voy a vender ahorita una obra y estoy viendo, ¿no? Entonces, o sea, el que tiene chamba, que es maestro y da clases y que tiene mucho tiempo dando clases y que no lo pueden mover porque ya lleva años, ya, o sea, nada más viene a cobrarla, casi ya está para pensionarse y todo eso, créanme que le fue muy bien, porque mantener un trabajo, miren, nada más hay dos escuelas, la Esmeralda y la ENAP, así, ¿no? Y paren de contar, siendo muy chilangos. De ahí no se han producido escuelas o instancias educativas a nivel universitario, sino en los contextos. Entonces, por ejemplo, yo duré 7 años dando clases en la UAM, que está en Toluca, iba 2 días a trabajar, a hablar de arte contemporáneo, y no era fácil, porque los compañeros, los alumnos que estaban ahí, pues jamás les habían hablado sobre arte contemporáneo, pero estaba en el programa y yo tenía que decirlo. Y entonces decía, pero ¿qué vamos a hacer? A ver, señores, vamos a hacer un performance y vamos a hacer unas instalaciones. ¿Qué? Ni modo, man. O sea, aquí está en el programa, nos vemos en la punta del Nevado de Toluca y vamos a trabajar. Y ahí están los resultados, o sea, varios de esos alumnos han tenido becas, premios, cosas de esas, porque aprendieron pues a razón del frío, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes que hacerte de tus estrategias para salirte de la institución, que la institución te embarga, o sea, te dice, mira, tu cheque está aquí, pero pues tienes que responder, maestro. Entonces, lo que necesitamos es como, ok, en el Faro, una institución noble, los Faros,
muy orgánica, muy permisiva, nos da la holgura impresionante. O sea, yo no he tenido más holgura para mi libertad de cátedra que ahí. Un proyecto. 10 alumnos, yo soy activista de la bicicleta, soy Biciteca, asociación civil, y pues les digo a los alumnos, ustedes estamos enclavados en la zona más bicicletera de México, Tláhuac, bueno, está Nesa, está Iztapalapa, está Xochimilco, entonces, bravo, ay, sí. Entonces, señores, vamos a abrir este software, vamos a trabajar en SketchUp, y la señora de 40 y tantos años, muy prendida, vamos a hacer maquetaciones. No, es que nunca he usado el programa, bueno, está en nuestro taller, advertir eso. Vamos a empezar con un Photoshop, un Illustrator, y luego ya está. Empezaron a hacer, todavía no existían los Pokémones, pero empezamos a trabajar con Google Maps y a subir la información generando recorridos, digamos, a la usanza de Rosalind Krauss, a hacer una visión expandida de la escultura. Pues sí, es un libro viejito y ahí, pero pues, te sirve, y un poco lo que decía Daniel, o sea, vamos a retomar, y estamos retomando en la clase tal cual, elementos de la Edad Media, no sé, del Renacentismo. Y para ellos, créanme que la nobleza con la que pueden ver pasar, no estoy pensando en producir artistas, estamos pensando en la creación, sobre todo, ¿no? Entonces, estamos en bicicleta y estamos reconquistando zonas, territorios, casi llegamos hasta acá por Xochimilco, recuperamos información y entonces a editar y a subir en tiempo real, ¿no? los archivos. Y digo, tengo un alumno ahí que agradablemente me va a visitar y me dice, ya se fue a geografía, y me dice, todas tus clases me super sirvieron, o sea, estoy haciendo mi tesis sobre todos estos proyectos del territorio, de los mapas y etcétera, ¿no? En fin, a mí lo que me pasa en el Faro es que como que vuelvo a nacer cada que voy, y créanme, ya estoy a punto así de decir, ya no aguanto, porque yo voy en bicicleta, hago 17 kilómetros ida y 17 vuelta en bicicleta, entonces ya me cansé, o sea, también no sé, son como 8 años en esa misma actividad. Entonces también yo me dediqué al performance mucho tiempo, y cuando me subí a la bici dejé de hacer performance, ¿no? Entonces sí recupero un poco a Boyce, cuando el arte y la vida, y me di cuenta que mi vida haciendo bicicleta había sustituido a las ficciones del performance. Y sí, el performance para mí es como lo tradicional, ¿no? O sea, es así como, y lo recuerdo con cariño. Pero bueno, retomando un poco de la discusión en el aula, o de las instituciones que quiero tanto, bueno, porque Eduardo Baroa es mi cuate y también ha pasado por Soma, ¿no? Y medio mundo. A Daniel, la verdad, sí lo conocía, pero por dichos, no lo ubicaba así en persona, pero también gente querida. Sí, o sea, pero ¿por qué se ríen? Me atrae el que podamos, digamos, encontrarnos en algún otro momento como institución también, ¿no? Como institución en el que podamos vincularnos. Ahora, alumnos, los resultados para los faros, les comentaba ya para terminar, de cómo se organiza y cómo se proyecta el formar a un alumno, pues es muy variado. Pueden pasar alumnos de taller a taller, pueden estar en talleres simultáneamente. Yo de hecho pongo como límite, puedes estar en 2 talleres, no estés en más porque no vas a poder, ¿no? También van de faro a faro, los alumnos, son perfiles muy interesantes, porque de momento tienes a un taxista haciendo Illustrator y dice, pues es que yo vengo aquí ¿no? Y precisamente no entran en esta situación de que son terapias o son, la gente se compromete, ¿no? Y quiere crear y quiere exponer y quiere hacer cosas. Entonces, ahí yo pondría esta distancia un poco de las responsabilidades a veces que cada uno tiene, de cuando tienes a un artista
digamos en este caso emergente, o un artista joven que está produciendo y que está haciendo cosas profesionalmente, a alguien que solamente produce. Ahora, nada más termino. Retomando a mis alumnos que sí quieren ser artistas, yo a veces les he comentado, cuando no sepas definir lo que estás haciendo, quizá probablemente ya estás frente a una obra de arte. Yo nada más, hay una cosa que mencionaste que me pareció muy importante de mencionar y creo que es clave en la forma en que se comportan las academias de arte en México, y es la de el profesor como artista activo. ¿Cuántos de nuestros profesores tienen chance de poder irse a exponer sin que la escuela les diga, no te puedes ir 2 semanas porque si no te corro? Problema real, o sea, hablando fuera de alternatividad, lo que sea, son problemas que tienen que ver con la institución y que tienen que ver con dar resultados a nivel gubernamental o institucional, pero que no tienen que ver con realmente lo que tienen que ver las academias, que es la generación de conocimiento. Bueno, nada más anotar eso que me parece como muy importante. A título personal me parece muy interesante y muy importante la labor que realizan los diversos faros, precisamente por el hecho de poder acercar mediante actividades creativas, o poder inclusive acercar o generar o dar un oficio a alguien que no tiene posibilidad de acercarse al centro, por decirlo así. Básicamente en una ciudad como esta todos vivimos en la periferia, o sea, y todos vamos a la periferia y todos nos regresamos al centro. Hay muchos centros. O sea, esta ciudad es muy grande y abarcarla toda es muy complicado. Por eso es muy importante todas las actividades que se puedan realizar alrededor. En cuanto a Soma, comentabas, bueno, no solamente Soma, pero nos comentabas que estamos muy concentrados en la actividad del mainstream. No estamos concentrados en la actividad del mainstream. Algunos artistas que forman parte del equipo docente tienen galería, otros no. Algunos alumnos tienen galería, otros no. Algunos les interesa tener galería, otros muchos no. Es decir, el hecho de que la tengan o no la tengan no quiere decir que estamos más concentrados o dirigidos a una cosa. Simplemente, pues algunos sí están concentrados en vivir de eso. En el caso de Soma, estamos concentrados en específico en generar conocimiento con artistas jóvenes, artistas que ya empezaron una carrera. Entonces sí, de alguna manera estamos acotadas a un campo de acción específico, o sea, no nos podemos ir mucho más allá porque también es inabarcable y los recursos tampoco son tantos. Una de las cosas que tenemos abiertas son el programa de los miércoles de Soma, que son más bien pláticas, todos los miércoles a las 8:30 de la noche, y son pláticas de muchos profesionales de los campos creativos en México y en el extranjero, y precisamente es un espacio abierto a toda la comunidad, artística o no, para que se acerquen y puedan dialogar y hacer preguntas al artista en cuestión o al arquitecto en cuestión o a la persona que se presente. Pero sobre todo es un espacio de diálogo en el que te puedes encontrar artistas y no artistas y precisamente poder generar un intercambio. A quien no ha ido, los invito a que vayan. El programa lo pueden ver en la página, ahí está el programa de todos los miércoles del mes, y ahí viene la semblanza de la gente que se presenta. Entonces, es decir, pueden encontrar muchos tipos de perfiles de gente. Hay mucha gente que es desconocida para el ambiente cultural o artístico en México, pero cuyas pláticas o investigaciones que presentan han sido muy importantes precisamente para generar o para motivar otro tipo de accionares del campo del arte contemporáneo o no del arte contemporáneo. Bueno, creo que es evidente que de acuerdo al espacio en el que cada uno de nuestros participantes desarrolla su actividad, pues son las necesidades y son las estrategias o las posibilidades de acercamiento hacia la educación artística. Sería bastante interesante que la doctora Alma Maldonado hubiera escuchado esto, sobre todo viendo en cuanto a que en cada enfoque, si se dieron cuenta, obviamente todas tienen una inclusión a nivel social,
pero van a un nivel de un estrato social distinto. La doctora hace rato encasillaba perfectamente, de acuerdo hasta cierto punto, por el nivel socioeconómico. Y aquí resulta muy interesante la reflexión que no da para, más bien queda para otra mesa, pero que quiero que quede como planteamiento, que es el hecho de que a partir de la posibilidad que tiene el alumno o la persona interesada en obtener conocimiento de alguien, a partir de la posibilidad que tiene de accesar a él, afortunado o desafortunadamente lo valora. Y a partir de esa valoración hay un nivel de compromiso y de responsabilidad, porque algo se nos olvida. Sí, estamos nosotros hablando ahorita aquí desde el lado de los docentes y desde el lado de los educadores, pero hay una responsabilidad desde ambos lados, y esa responsabilidad va relacionada con el compromiso y por lo tanto con la valoración de la posibilidad de obtener o transmitir un conocimiento. Pero insisto, esa ya es otra mesa. Y me hubiera parecido interesante, o tal vez ojalá y después podamos hacer otro coloquio y retomar la participación de la doctora Alma, porque hay una relación interesante entre quienes se mantienen o quienes mantienen el interés por seguir desarrollando una experiencia educativa en un ámbito institucional, como lo sería en el caso más arraigado en la mayoría de las clases que da el doctor Daniel, cómo sería al nivel